Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 24. Té verde. Unos pasos se escucharon dentro de la casa. La persona caminó hacia la cocina y, con gran satisfacción, preparó un té verde, algo que siempre lo relajaba en esos días lluviosos. Luego de hacerlo, la figura caminó hacia la ventana que daba al mar y observó con serenidad cómo las olas se volvían cada vez más fuertes. ¿Le preocupaba que llegaran hasta esa altura? Para nada. Solo estaba allí, existiendo de una manera tan tranquila que nunca antes había sentido. Este té es perfecto, murmuró mientras tomaba sorbo a sorbo, saboreando cada sensación del líquido caliente. De repente, el portal detrás de él se activó. Las tres chicas estaban allí. La figura, ahora conocida como Steven, se volteó con calma. Hola, chicas, dijo con tranquilidad. Hola, Steven, respondieron las tres al unísono. Amatista caminó hacia la encimera y empezó a comer lo primero que encontró a su alcance. Perla, en cambio, se dirigió al sofá y se sentó con elegancia. Garnet, bueno, Steven notaba algo diferente en ella últimamente. Y no era para menos. Desde su última misión en el mar no habían tenido una conversación real. Dando otro sorbo a su té, Steven la miró. Ella también lo observó. Ninguno dijo palabra, pero ambos sabían que había algo que debía hablarse. Amatista, Perla, dijo Garnet con su voz tranquila. Ambas levantaron la mirada de lo que estaban haciendo. ¿Creen que puedan dejarme a solas con Steven? Necesito hablar con él de cosas que solo puedo discutir con él mismo, añadió cruzándose de brazos. Las dos chicas se miraron confundidas al principio, pero rápidamente captaron el significado. Por supuesto, chica, respondió Amatista con una sonrisa, mientras levantaba a Perla como si fuera un saco de papas. La pobre solo se resignó a la situación. Que les vaya bien en lo que sea que vayan a hacer, dijo la morada antes de cerrar la puerta de la habitación. Garnet se sentó tranquilamente en el sofá. Steven, sin decir nada, caminó hacia la cocina y preparó otra taza de té verde. ¿Quieres té, Garnet?, preguntó sin volverse. Garnet pensó un momento. ¿Por qué no?, respondió con una sonrisa suave. Steven asintió, y durante un rato reinó un silencio cómodo. Al menos, Steven lo sentía así. Garnet, sin embargo, estaba en un conflicto interno. No sabía qué hacer. Su visión futura, en ese momento, la conducía a muchos desastres posibles. Estaba dividida, llena de dudas. Y justo cuando Steven le daba la espalda, su cuerpo comenzó a brillar tenuemente. Pero, al notar lo que ocurría, respiró hondo y logró recomponerse. Steven caminaba con una taza de té en las manos y vertía un poco en un vaso para Garnet. Decía con una sonrisa que sabía que las gemas no podían beber, pero que ese té era perfecto. En ese momento, su mente estaba en calma, sin la avalancha de pensamientos que normalmente lo acompañaban. Solo estaban él, Garnet y el té. Se sentó a su lado y, con un gesto amable, le ofreció una taza. Garnet la tomó, observándola con una sonrisa antes de beber un sorbo. Y debía admitirse que estaba perfecto. Continuó bebiendo, sorprendida por el hecho de que aquel momento no había aparecido en sus visiones futuras, pero ahora lo agradecía. Si un simple té podía generarle algo que escapaba de su visión, entonces quizá no la necesitaba por ahora. Así que, con serenidad, decidió desactivar su visión futura. Pasaron varios segundos sin que ninguno dijera nada. El silencio se sentía cómodo, pero pronto Steven habló. Garnet, dijo con tranquilidad. Ella lo miró aún tomando pequeños sorbos. ¿Alguna vez has pensado que no perteneces aquí?, preguntó con una sonrisa. Garnet detuvo su taza y lo observó con más atención. Sigue, respondió ella, deseando escuchar la historia de su casi hijo. Bueno, soy una anomalía, dijo Steven con tono calmado mientras tomaba otro sorbo. Soy mitad humano y mitad gema, algo que, si mis fuentes no me fallan, las cuales, por cierto, son 100% confiables, me hace único en mi especie. A veces siento que estoy solo en el universo. Después de todo, ¿quién más tomaría una decisión tan loca como la de mi madre?
dejar su forma física solo para traerme al mundo. Bajó la mirada un momento antes de continuar. Cuando estoy así, sin hacer nada, me pongo a sobrepensar. ¿Fui un capricho? ¿Fui planeado? ¿O simplemente mi madre quiso tomar un camino diferente al de la destrucción de su gema? Me hago muchas preguntas. ¿Tuvo razón al tenerme? ¿O solo fue el destino el que quiso que yo existiera, para estar aquí, hablando contigo sobre cosas que me dan vueltas en la cabeza? Supongo que soy especial, dijo ladeando la cabeza y apoyando una mano en el mentón. Garnet lo observó en silencio durante varios segundos. Finalmente, habló con voz tranquila pero firme. Steven, realmente eres una anomalía. Tu personalidad y tu mera existencia lo confirman. Créeme, lo comprobé. Tu visión futura, no es así. Dijo Steven con una sonrisa mientras servía más té. En ese momento, León atravesó un portal y se acomodó en su cama. No me dejes pelos, gritó entre risas. Mi visión, ¿para qué ocultártela?, respondió Garnet con una sonrisa. Es una visión de posibles futuros. ¿Quieres que te la explique? Claro, dijo Steven con entusiasmo. Una cosa es tener especulaciones y otra muy distinta es escuchar la verdadera fuente. Con una mano sostenía el té y con la otra hizo un gesto amplio, como si resaltara la importancia del tema. La visión de Garnet trataba sobre diferentes casualidades y probabilidades. Le preguntó a Steven si alguna vez había visto las matemáticas de ese mundo, a lo que él respondió que sí, prestando más atención. Garnet sonrió y comenzó a explicar. Dijo que su visión era como una probabilidad X. Tienes una fórmula, una pregunta y un ejercicio. Imagina que hay 20 estudiantes. Uno de ellos decide no hacer el examen y, por tanto, no tiene nota. Ese sería el primer futuro. Steven la observaba, atento a cada palabra. Garnet continuó con calma. Explicó que otro estudiante podría usar la fórmula correcta y llegar a un resultado similar, mientras que alguien más la aplicaría mal en el proceso. Otro podría ignorarla por completo y hacer algo que nada tuviera que ver con la respuesta. Según ella, los futuros eran igual de complejos y prácticos que ese ejemplo. Si lo piensas bien, Steven dijo con una leve sonrisa, un futuro es como todos los posibles resultados matemáticos que pueden llevarte a una respuesta. Algunos estaban en tus planes, otros no, y muchos son parecidos entre sí. Todos esos futuros los veo a diario. Solo debo concentrarme en cuál es el más probable, y gracias a eso, bueno, soy la líder actual de las gemas. Steven sonrió con curiosidad. Encontraba fascinante el concepto. Le dijo en tono juguetón que, si podía ver futuros, entonces tal vez podía darle los números de la lotería, porque necesitaba cambiar de teléfono. Garnet negó con la cabeza y, con una sonrisa enigmática, le dijo que tal vez. Steven soltó una risa mientras se estiraba. Entonces la miró con más seriedad y preguntó qué le pasaba. Garnet se tensó. Steven la observó con detenimiento y dijo que era por la fusión, que estaba molesta porque a él no le gustaba. Garnet se sorprendió. ¿Cómo lo supiste?, preguntó después de unos segundos. Era obvio, respondió Steven. Tuviste un gran cambio de actitud desde que dije lo que opinaba sobre la fusión. Garnet intentó justificarse diciendo que había estado mal, pero Steven la interrumpió con una sonrisa tranquila mientras tomaba otro sorbo de té. Para nada. Somos humanos, bueno, seres pensantes, se corrigió. Tenemos opiniones, y eso está bien. Tú tienes la tuya sobre la fusión, y supongo que es algo privado. Por mí no hay problema, me lo dirás cuando estés lista. Garnet lo miró sorprendida y luego sonrió con suavidad. Volviendo al tema, continuó Steven, tú tienes tus opiniones y yo las mías. Solo necesitamos respetar lo que cada uno piensa, sinceramente. Terminó lo poco que quedaba de té y se levantó. Debería prepararte más seguido, pensó. Bueno, Garnet, sé que no era la charla que querías, o tal vez sí, no lo sé. Espero haber ayudado con lo que sea que te preocupaba. Pero necesito caminar. La lluvia aquí es horrible, así que haré ejercicio en la arena celestial. Se despidió agitando la mano y gritó, nos vemos. Ah, sí, León, ven. El león, que dormía plácidamente, se levantó y lo siguió con pereza. Steven le pidió que fuera a buscar a Connie porque quería entrenar con ella. León asintió y abrió un portal. ¿Sabes, Garnet, de todas las madres que tengo, eres mi favorita?, dijo Steven con una sonrisa antes de desaparecer en la luz del portal. Garnet permaneció en silencio durante varios segundos. Había sobrepensado la situación,
Pero ahora sonreía. Se levantó y, con una ligera alegría, caminó hacia su habitación antes de cerrar la puerta. Pero ninguno de los dos sabía del peligro que se avecinaba, una batalla cuyo ganador aún era incierto. La vista se alejó de la casa, del país, del continente, del planeta, del sistema solar, hasta llegar a un planeta dividido en varias zonas. Una gema verde caminaba con nerviosismo por una gran sala. Si hubiera sabido que esto era algo directo de las diamantes, jamás lo habría aceptado, pensó con preocupación. Al llegar al frente, se detuvo ante una figura imponente. Una gema amarilla de brillo cegador. A sus órdenes, mi diamante amarillo, grandiosa y brillante diamante amarillo, dijo la gema verde haciendo una reverencia con sus manos y dedos flotantes. Al levantar la vista, se reveló la majestuosa figura de quien era conocida como diamante amarillo. ¿Quién?, preguntó con voz firme sin mirarla directamente. Peridot Facet, 2F5LQT, 5XG, respondió la gema con respeto. Peridot, has escogido una buena misión. Si la completas, tendrás grandes recompensas, incluso una perla, dijo la diamante con una sonrisa apenas perceptible. Peridot se mostró entusiasmada. La misión que has aceptado es, el clúster. Capítulo 25. Robots. Amatista cruzaría los brazos con expresión cansada mientras observaba el lugar. Vamos chicas, si ya vencimos a la gema de la babosa del viento, ¿qué más hacemos aquí?, pensaría mientras se balanceaba en una rama, moviendo los pies en el aire con evidente aburrimiento. Vamos Amatista, si Garnet nos dijo que nos quedáramos fue por algo, ¿verdad Garnet?, diría Perla con tono tranquilo. La mencionada estaba de pie, concentrada, dejando que el viento pasara a su alrededor mientras farmeaba Aura. Así se farmea, ¿verdad Steven?, diría Garnet dirigiendo la mirada hacia el chico. Por supuesto, respondería Steven con una sonrisa confiada, aunque tiene un efecto secundario. Serás brutalmente apaleada después de farmear tanta aura. Garnet lo miraría confundida, sin entender a qué se refería. ¿Y por qué no me dijiste ese efecto?, preguntaría ella con seriedad. Para saber si este efecto también es en gemas, es una hipótesis. Toda hipótesis debe ser comprobada, ¿sabes?, diría Steven con aire científico. Garnet lo miraría con una gota de sudor bajando por su sien y sin decir más seguiría farmeando aura. ¿Qué Aurora?, pensaría Steven con orgullo, inflando el pecho como si acabara de descubrir algo importante. Bueno, ¿y qué esperamos?, diría Steven saliendo de su pequeña esquizofrenia momentánea. Garnet seguiría concentrada, y con una pose digna de Jojo sacudiría sus lentes y diría, esperamos que pase algo. Pasarían unos segundos en los cuales la no diría nada. Increíble información, pensaría Steven con el rostro inexpresivo. Sinceramente, mejor hubieras dicho algo más sabio, menos 100 de aura Garnet. Sigue así y perderás todo lo ganado, agregaría con tono burlón. Luego voltearía a ver a Perla y Amatista con una sonrisa traviesa. Entonces chicas, ¿unas damas o qué? ¿Por qué no?, diría Amatista bajando tranquilamente del árbol. Perla sacaría el tablero de damas y los tres comenzarían a jugar mientras Garnet continuaba farmeando aura como si nada. Pasarían literalmente 12 horas en las cuales Steven y Amatista serían brutalmente derrotados por Perla, quien se jactaba con una sonrisa de locura por ir ganando 200-0. Parece una villana de cuarta, pensaría Steven rendido. El chico estaba en una posición tan patética que cualquiera podría notar lo destruido que se sentía por tantas derrotas, y Amatista simplemente le seguía la corriente, ambos recostados dentro de un hoyo que habían cavado para dramatizar su derrota. No sean exagerados, diría Perla intentando contener la risa ante la escena ridícula. No nos levantaremos, dijo Amatista con una firmeza exagerada, estaremos aquí hasta que venga el guerrero dragón. Steven miraría al cielo estrellado con calma. Qué buenas estrellas, pensaría con una sonrisa serena, ignorando completamente que a su lado Amatista y Perla ya estaban empezando a pelear. Garnet se sentaría a su lado luego de haber estado de pie todo ese rato. Son bonitas, ¿no?, diría ella después de unos segundos en silencio. Por supuesto, si tienes una imaginación como la mía, mirarás cosas que nadie puede ver, respondería Steven con confianza, señalándose con el pulgar. ¿Ah, sí?, preguntaría Garnet con una ceja levantada. Por supuesto, diría Steven mientras señalaba unas estrellas agrupadas. Mira esas, se parecen a una pirámide egipcia donde dentro hay una colonización maya.
Garnet solo lo observaría en silencio con una expresión que mezclaba confusión y resignación. Oh, vamos, diría Steven insistente mientras señalaba a otro grupo de estrellas. Esta está fácil, tiene apariencia de león. Garnet miraría hacia arriba y asentiría lentamente con tono robótico. Sí, claro, lo que digas. A ver, señala una, diría Steven recostándose y colocando las manos detrás de la cabeza. Garnet miraría el cielo al azar y apuntaría hacia cualquier dirección. Esa tiene figura de un plátano. ¿Plátano? Pensaría Steven con la mirada en blanco. Plátano, repetiría Garnet totalmente segura de sí misma. Steven volvería a mirar las estrellas, intentando encontrar lo que ella veía, pero ni en su imaginación más loca podría visualizar algo parecido a eso. Si eso te hace feliz, pensaría mientras soltaba una pequeña risa nerviosa, con una gota de sudor bajándole por la sien. Voltearía la mirada hacia donde estaban Perla y Amatista. La última se había transformado en Perla y ambas reían y bromeaban sin parar. Steven sonreiría con calma, disfrutando el momento mientras volvía a mirar las estrellas. Tremendo, diría un poco más alto de lo normal, haciendo que Garnet lo mirara con curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntaría ella. Creo que la falta de sueño ya me está afectando, diría Steven parpadeando varias veces. Estoy viendo una estrella que parece estar cayendo hacia aquí. Garnet se levantaría de inmediato, su expresión se volvería seria y miraría hacia el cielo. Y efectivamente, una luz descendía a gran velocidad. Eso no es una estrella, diría ella con tono grave. Perla y Amatista detendrían su pelea y mirarían hacia arriba, notando cómo aquella supuesta estrella se estrellaba a la distancia, levantando una enorme columna de humo. Amatista, modo helicóptero Apache, ordenaría Steven poniéndose de pie. A la orden, jefe, respondería ella transformándose en un helicóptero con una sonrisa confiada. Los cuatro se elevarían hacia el cielo, surcando el aire mientras Steven observaba desde lo alto la densa nube de humo. Eso está demasiado bien apuntado, ¿no creen?, pensaría en voz alta. Esto es raro, diría Perla con preocupación. En todos los años que hemos estado aquí, nada igual había pasado. Los cuatro aterrizarían cerca del cráter y mirarían hacia el interior del meteorito con una mezcla de tensión y curiosidad. ¿Creen que sea un alien?, diría con una mano en el mentón. Si es así, le pido ponerle Raúl. Amatista se subiría a mis hombros y estaría feliz. Ahora sí, si es una alien es Raúl el alien meteoro. Amatista y Steven estarían hablando en cómo la meteorito ahora se llamara Raúl. ¿Creen que sea un alien?, pensé con una mano en el mentón. Si es así, quiero ponerle Raúl. Amatista se subió a mis hombros riendo y levantó los brazos como si celebrara. Ahora sí, si es un alien, será Raúl el alien meteoro. Ella y Steven empezaron a hablar emocionados sobre cómo el meteorito ya tenía nombre. Garnet, dijo Perla en un tono más serio, ¿crees que sea de ese lugar? Garnet permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Probablemente. En ese momento se escuchó un ruido dentro del humo. Amatista y Steven se pusieron serios, mirando hacia la densa nube gris que cubría el cráter. El humo comenzó a disiparse lentamente, y cuando se fue por completo, todos nos quedamos con la misma expresión. Cara de palo. ¿Una pelota verde?, dijo Amatista atónita. Podremos jugar baloncesto. Steven la observó con curiosidad. Me parece conocida, pensó, llevándose la mano al mentón. Perla, dijo Garnet invocando sus guantes. Entendido, respondió Perla con firmeza. Ambas se posicionaron al norte y sur del objeto. Es pequeña, comentó Amatista rascándose la nuca, mientras Steven caminaba hacia la bola sin decirle una sola palabra. Puede ser peligroso, advirtió Garnet con voz grave. Perla y ella apuntaron con sus armas listas. Steven seguía avanzando sin inmutarse, lo que hizo que las chicas se tensaran aún más. Steven, quédate quieto, no te muevas, es peligroso, dijo Perla, un poco asustada. Tranquilas, Raúl es pacífico, comentó mientras levantaba la bola verde para verla mejor. Interesante, añadió con la mano en el mentón. Al notar que no pasaba nada, las chicas se acercaron con cautela. Eso fue peligroso, murmuró Garnet mientras me daba una palmada en la nuca. Y con su guante, vaya que dolió. Ay, me quejé, rascándome la cabeza antes de dejar caer la esfera. Esta golpeó el suelo con un sonido sordo. Miré hacia abajo, y las chicas hicieron lo mismo. La bola comenzó a temblar suavemente.
Hostia, se puso nervioso, pensé con una risita, mientras las demás se mantenían alerta. De pronto, unas piezas superiores se separaron, formando unas patas extrañas. La gola comenzó a girar sobre sí misma hasta quedar de pie. Antes de que las chicas pudieran atacar, el silencio se apoderó del lugar, y todos contuvimos la respiración, expectantes ante lo que estaba a punto de suceder. Se volteó hacia todos lados, observando su entorno con curiosidad, hasta que su mirada se detuvo en el portal que se encontraba a lo lejos. Caminó tranquilamente, como si no estuviera rodeado por 4 gemas que podrían hacerlo papilla sin esfuerzo. Antes de que alguna intentara atacarlo, Garnet levantó una mano frente a las chicas para detenerlas. Perla la miró confundida, preguntándose qué hacía. Garnet permaneció en silencio, observando al ser con atención antes de decir que lo dejaran ir y que lo siguieran. Steven, que todavía estaba viendo fijamente a la criatura redonda y verde, asintió después de unos segundos y empezó a correr detrás de ella junto a las demás. Amatista, algo confundida, notó que la criatura se dirigía hacia el portal, mientras Perla, sin dudarlo, se colocaba en posición frente a la puerta luminosa. La criatura, sin embargo, se movía con una lentitud desesperante. Eso, criatura, tú puedes, deberías llegar aquí cuando ya muera de viejo, pensé con falso entusiasmo mientras el tiempo pasaba y cada segundo se hacía eterno. Finalmente, la criatura llegó. Amatista, ya aburrida, murmuró algo con fastidio justo cuando el portal se activó. En ese instante, una columna de luz nos envolvió a todos. Durante el viaje, a Steven se le ocurrió la genial idea de preguntarse qué se vería al otro lado del portal. Y claro, sin medir consecuencias, se colocó una burbuja en la cabeza y, ante las caras pálidas de las 3 gemas, asomó la cabeza por la luz. Mientras observaba por todos lados, noté algo inquietante. Obviamente no somos los únicos. Amatista, que no necesitaba oxígeno, hizo lo mismo y observó conmigo, totalmente confundida. Las otras chicas la imitaron, y sus expresiones no fueron menos sorprendidas. Tremendo, murmuré con voz distorsionada por la burbuja. Al salir, llegamos a una zona repleta de portales. Perla, con las manos en la boca, parecía horrorizada, como si aquella estructura hubiese destruido a toda su familia. Garnet mantenía los puños cerrados, conteniendo una furia silenciosa. De pronto, el portal detrás de nosotras comenzó a parpadear como una discoteca intergaláctica, brillando intermitentemente por varios segundos, hasta que aparecieron los hermanos de la esfera. Son pequeños Raúles, pensó Amatista con diversión. Yo simplemente observé con una mano en el mentón, intentando procesar lo que estaba viendo. Garnet seguía seria, sin moverse, y Perla esperaba una orden que nunca llegó. Confundida, Perla preguntó si no íbamos a destruirlos, pero Garnet se limitó a ajustarse las gafas durante varios segundos antes de responder con calma que los dejáramos hacer lo que tuvieran que hacer. Todos quedamos en shock, menos Steven. Aunque las cosas eran diferentes a la historia que recordaba, él mismo sabía que era el cambio. Las 4 gemas observaban atentamente lo que hacían los Raúles, los cuales eran las esferas, pero prefería seguir llamándolos así porque me daba demasiada risa pensarlo. Los pequeños seres rodearon el portal más grande, el del centro, y comenzaron lo que parecía una invocación. Sentí una gota de sudor recorrer mi frente. De la nada, todos se abalanzaron contra el portal, rodeándolo como piojos en un cabello. Las chicas los miraban confundidas mientras las pequeñas esferas sacaban algo que parecía una pajita. A primera vista parecía inofensiva, hasta que comenzó a disparar un líquido de dudosa procedencia. En cuestión de segundos, el portal quedó completamente cubierto, y después de un breve resplandor, Puck estaba como nuevo. Steven observó aquello con una mezcla de asombro y diversión, retrocediendo unos pasos. ¡Qué loco!, pensó mientras las gemas aún no procesaban lo que acababan de ver. Perla, con los ojos abiertos de par en par, empezó a balbucear. Estaba completamente aterrada. No podía creer lo que veía. Se sacudió la cabeza con desesperación, murmurando entre incredulidad y horror que habían reparado el portal. Amatista, por su parte, seguía siendo Amatista. Observaba la escena con media sonrisa, sin entender del todo pero disfrutando del caos. Garnet se mantenía seria, sus lentes reflejaban la luz del portal recién restaurado. Antes de que pudiera decir algo, los pequeños robots se reunieron y emitieron una señal, como si estuvieran avisando a alguien más. A muchos años luz de distancia, en el planeta madre, una Peridot caminaba mientras manipulaba sus dedos, que se reacomodaban formando una especie de pantalla táctil.
En ella podía ver el progreso de su misión actual, marcada con el nombre Cluster. Aquello la mantenía con la gema en tensión. Era un trabajo difícil, incluso para alguien como ella. Si no fuera una de las mejores, sino la mejor Peridot, según sus propias palabras, por supuesto ya habría sido evaporada. Mientras caminaba por los pasillos metálicos, saludando con orgullo a sus superiores, una notificación parpadeó en la esquina de su pantalla. Peridot la notó de inmediato y, con una sonrisa desquiciada, salió corriendo a toda velocidad. Las rubíes que estaban cerca se apartaron al instante, sabiendo lo peligroso que era interponerse en el camino de una Peridot emocionada. «Está loca», comentó una rubí con la gema en la mejilla. «Totalmente», respondió otra con la gema en la pierna, mirando hacia donde había desaparecido su compañera. «¿Y si vamos a ver si encontramos a la legendaria Jasper?» «Totalmente», dijo la otra, con un brillo emocionado en los ojos, antes de que ambas salieran corriendo también. Mientras tanto, Peridot llegaba al portal más cercano. Una perla encargada de seguridad le hacía la inspección de rutina, revisando que no llevara nada fuera de protocolo. Peridot, impaciente, ya tenía sus herramientas preparadas. Cuando finalmente le dieron el paso, adoptó una expresión seria y, con un destello brillante, desapareció en el resplandor del portal. Volviendo con nuestros protagonistas, los tres estaban peleando cuando un sonido los paralizó por completo. Un escalofrío les recorrió el cuerpo. Era el sonido del portal a la distancia, uno que conocían demasiado bien. Años de experiencia les habían enseñado a temer ese tipo de vibraciones. En un instante, Garnet, la más rápida del grupo, reaccionó de inmediato. Tomó a Perla y a Amatista del brazo y, con una patada, lanzó a Steven fuera del rango del peligro. El pobre casi cayó al agua, pero Garnet lo atrapó justo a tiempo. Steven quedó con una expresión de chiví desanimado, con un golpe en la cabeza del tamaño de una pelota mientras la miraban molesto. «Solo dime que me tire», ya estaba en la esquina, pensó con fastidio. Garnet, sin mirarlo, solo murmuró con firmeza que se callaran. Hizo que los cuatro fijaran la vista en el portal que se acercaba lentamente. Pasaron unos segundos que parecieron horas hasta que el brillo comenzó a desvanecerse. De pronto, una figura alta emergió del portal. Su cuerpo era delgado, de un tono verde intenso que, aunque parecía no combinar con nada, se veía perfectamente equilibrado en ella. Tenía unas gafas extrañas y una gema triangular invertida incrustada en la frente. Sus manos y pies parecían de tecnología avanzada, casi robóticos. La recién llegada observó el lugar con curiosidad, como si no entendiera por qué las diamantes habían escogido aquel sitio milenios atrás, en especial la diamante rosa. Caminó lentamente, examinando todo con una mezcla de asombro y decepción, hasta murmurar algo que las gemas alcanzaron a escuchar. «Parece que este lugar está muy viejo. De milagro aún funciona el portal. Si pudiera traer algunas herramientas de bismuto, sería más eficiente». Rápidamente anotó algo en su pantalla de dedos y luego revisó los demás portales. En la misma interfaz activó una señal, y los raúles que estaban quietos comenzaron a moverse. Las gemas de cristal palidecieron al ver cómo los pequeños seres empezaban a reparar los portales que los rodeaban. «Dios mío», pensó Perla mientras observaba a la gema recién llegada trabajando con precisión. Amatista, rascándose la cabeza, preguntó quién era. Garnet respondió con voz seria que no lo sabían, que era una gema nueva, probablemente proveniente del planeta madre. Su mirada se desvió hacia Steven, que aún se sobaba el golpe en la cabeza. Garnet sintió un pequeño remordimiento, aunque lo disimuló enseguida, enfocándose de nuevo en la gema verde que no sabían si era aliada o enemiga. La extraña observaba satisfecha cómo los portales eran restaurados y, con una sonrisa, tocó su pantalla para enviar un mensaje. «Comando de informe, aquí Peridot Facet, 2F5LQT, 5XG». Amatista ladeó la cabeza. «Se llama Peridot», pensó con curiosidad. Perla la miró sin entender, preguntándose qué tipo de gema podía tener un nombre así. Garnet, por su parte, seguía en silencio. Su visión futura no le mostraba nada de esto. Steven, mirando la escena, pensó con asombro. «Vaya, esto es nuevo». La gema verde, ahora identificada como Peridot, se acercó al portal principal y comenzó a tomar fotos con su pantalla. «Necesito pruebas de esto. Luego me pasa lo mismo de antes», murmuró con un toque de miedo. Tomaba fotos de todo, del suelo, de los portales, hasta de los raúles. Pero de repente, uno de ellos tropezó y golpeó su pie. Peridot entrecerró los ojos con desprecio. «Qué patético».
Solo sirves para reparar portales. Asco. Si no fueras mi boleto a un premio de las diamantes, te daría a una rubí inútil. Garnet escuchó eso y estuvo a punto de lanzarse sobre ella, pero Perla y Amatista la detuvieron con esfuerzo. Entonces se escuchó un sonido seco, como algo rompiéndose. Los cuatro voltearon a ver el lugar donde antes estaba Raúl, o al menos lo que quedaba de él. Amatista lo miró en silencio, con la voz apenas audible. Raúl, segundos. Steven solo la observó con una expresión vacía, la cara completamente en blanco. Asco, pensó Peridot con desdén. De su cintura sacó un pequeño dispositivo y lo sostuvo frente a sí con una sonrisa de superioridad. En su pantalla se leía una frase que heló el ambiente. Hasta luego, planeta patético, o bueno, los días que te quedan. Soltó una carcajada desquiciada que resonó en todo el lugar mientras su cuerpo era envuelto por el brillo del portal, desapareciendo en segundos. Cuando el resplandor se apagó, el objeto que había dejado atrás comenzó a emitir un pitido breve y, de repente, los robots se desactivaron uno por uno, cayendo como muñecos inertes. Era como si nunca hubieran existido. El silencio invadió el lugar mientras los cuatro subíamos lentamente a la claridad. Perla, con la voz temblorosa, fue la primera en hablar. Decía entre tartamudeos que el planeta madre tenía en la mira al planeta Tierra. Amatista repitió esas palabras en voz baja, más seria de lo habitual. En los últimos días, ambas habían hablado mucho de eso. Sabían que el planeta madre había empezado a mostrar interés en la Tierra gracias a las investigaciones de Perla y, en parte, por la información de Garnet. Garnet, con los puños apretados, caminaba entre los portales verificando que aún funcionaran. Mientras tanto, Steven se acercó al portal central. A su alrededor, todo era un cuadro extraño. Perla en un colapso emocional, Amatista intentando evitar que se rompiera, y Garnet furiosa con algo que no podía expresar. Steven suspiró. Definitivamente, un día normal, pensó, y las tres gemas lo miraron con una mezcla de incredulidad y exasperación. ¿Qué? Preguntó levantando una ceja. Se estresan por nada. Invocó su escudo, que creció hasta alcanzar casi 8 metros de diámetro. Con una sonrisa traviesa lo lanzó al aire, se apartó del portal principal y, con un simple gesto, hizo que el escudo descendiera con fuerza, rompiendo el portal en 1000 pedazos. Las gemas se quedaron con la boca abierta. Garnet había considerado hacer exactamente eso, pero Steven se le había adelantado. El chico sonrió y murmuró, esa gema me puede pelar lo que viene si, aunque no alcanzó a terminar, porque Perla rápidamente le tapó la boca. Lenguaje, muchacho, le dijo con una lágrima en el rostro que nadie supo si era de felicidad, miedo o puro trauma. Amatista, inspirada por Steven, se transformó en una versión gigante y musculosa de sí misma, comenzando a destrozar todos los portales, excepto el que los llevaba de vuelta a casa. Garnet no tardó en seguir su ejemplo, golpeando con furia cada estructura que encontraba. Perla, en cambio, se quedó a mi lado, mirándome con serenidad. Me dijo que todo iba a estar bien. ¿Lo dices por mí o por ti? Pensé levantando una ceja. Ambos, respondió sin dudar. Es justo, añadí mientras observábamos cómo las demás seguían destruyendo el lugar. Bueno, dije alejándome de Perla. Me voy. Ustedes tienen que investigar una gema verde que parece la Navidad al revés, así que adiós. Levanté una mano en señal de despedida. ¿Hacia dónde vas? Preguntó Perla con preocupación. Con Connie, respondí antes de desaparecer entre los destellos de un portal. El silencio volvió a reinar. Las tres gemas quedaron atónitas mirando el punto donde Steven había estado segundos atrás. No parece preocupado, ¿verdad? Comentó Amatista con una media sonrisa. Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Quién sabe qué pasa por esa cabeza?, respondió Perla con frustración. Garnet se ajustó las gafas, cerró el puño y, con una voz firme, declaró. Tenemos que prepararnos. Capítulo 26. Pensamientos. El lugar estaba cubierto por un tono rosado suave, y todo a su alrededor se perdía entre nubes que flotaban lentamente. En medio de aquel ambiente etéreo se distinguían dos figuras. Una de ellas realizaba flexiones con una sola mano, mientras la otra permanecía sentada sobre su espalda. 90, 91, 92, 93, repetía la figura con ritmo constante, mientras gotas de sudor caían sobre el suelo. La otra figura, con calma y serenidad, observaba sin moverse.
Cuando llegó al número 100, se mantuvo en posición unos segundos más, respirando profundamente. La figura que estaba arriba habló con tono tranquilo, preguntando si había terminado. Steven, quien era el que hacía las flexiones, respondió con una sonrisa entre cansada y confiada que permanecería un poco más en esa posición. Le dijo a Connie que si quería podía pedir algo a la habitación, que ésta lo haría sin problema. Connie, con su traje de entrenamiento ajustado, asintió con una leve sonrisa y pidió crear una figura con la que pudiera practicar. Solicitó que fuera una versión de sí misma, pero con el cabello color rosa como el ambiente, para no confundirse durante el combate. En cuestión de segundos, frente a ella apareció su clon, y ambas comenzaron a entrenar con sus espadas, los golpes metálicos resonando en el aire. Mientras tanto, Steven cambiaba de brazo para continuar sus flexiones, manteniendo la concentración en su entrenamiento, aunque su mente se encontraba muy lejos de allí. Pensaba en los días por venir, en lo que estaba por suceder. Peridot se acerca, reflexionaba en silencio. Si ella viene, hay una gran probabilidad de que Jasper aparezca también. Y si eso pasa, tendré muchos problemas para vencerla. Ganarle sería posible, claro, siempre que no saque una de esas locuras de su nave gigante. Ni con años de preparación puedo contra una mano enorme que dispara rayos láser como si nada. Con esa idea rondándole la cabeza, siguió haciendo flexiones. Había pasado más de una hora repitiendo la rutina. La habitación, consciente de su deseo de mejorar, había agregado un peso invisible sobre su espalda para aumentar la dificultad del entrenamiento. Detrás de él, los sonidos de espadas chocando llenaban el aire. Gritos de esfuerzo y respiraciones aceleradas acompañaban cada movimiento. Connie se movía con precisión, esquivando ataques de su clon, devolviendo golpes rápidos y firmes. Vamos, se animaba a sí misma entre jadeos, esquivando una estocada. Espera, murmuró de pronto, retrocediendo unos pasos mientras miraba fijamente a su copia. Permanecieron frente a frente unos segundos, hasta que una sonrisa se dibujó en sus labios. Desde ahora te llamarás Con, dijo con un tono decidido. El clon asintió con serenidad, aceptando su nuevo nombre, y ambas volvieron al combate con renovada energía. Connie levantó la espada como si su vida dependiera de ello, lo cual, en cierto punto, era verdad. La intensidad de su entrenamiento aumentaba con cada golpe. Se movía con precisión, lanzando espadazos rápidos hasta encontrar una oportunidad para atacar. Con un impulso decidido, dio una estocada directa al clon, golpeándola de lleno. La copia retrocedió varios pasos antes de asentir con la cabeza, como aceptando su derrota. Agotada después de casi 2 horas, Connie se dejó caer al suelo, respirando con fuerza. Habían entrado a la habitación hacía 5 horas junto con Steven. Después de que él le explicara las propiedades del cuarto, pasaron casi 4 entrenando sin descanso. Mientras ella tomaba un merecido descanso, Steven seguía entrenando con la misma intensidad, como si el destino del mundo dependiera de ello. Cuando el clon desapareció, Connie lo observó en silencio. Se quedó unos segundos mirándolo, sin decir nada, mientras notaba la concentración en su rostro. Ya sabía bastante sobre las gemas. Steven se lo había contado todo con confianza. Aquello la preocupaba, pero también la inspiraba. Haría todo lo posible por él. Era su primer amigo, su mejor amigo, su primer interrumpió el pensamiento con una rápida sacudida de cabeza, evitando que su mente siguiera por ese camino. Se estiró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida de la habitación. Faltaba poco para que su madre llegara, y tendría que caminar más de lo habitual, ya que las lluvias habían vuelto la playa inaccesible para los autos. Se detuvo un momento y miró a Steven con una sonrisa. «Hey», Steven lo llamó con energía. Él levantó la vista y respondió con naturalidad. Luego, con un impulso de ambos brazos, dio un salto impresionante, terminó con una voltereta hacia atrás y cayó de pie, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Una manta apareció a su lado para limpiarse el sudor, y Connie no pudo evitar notar algo que siempre había sabido. Steven estaba en excelente forma. Sus músculos no eran exagerados, pero sí lo bastante definidos para llamar la atención. Su cuello tenía unas leves marcas que, por alguna razón, siempre la fascinaban. Su mandíbula, aunque un poco redondeada aún por la edad, mostraba señales de que pronto se definiría gracias al entrenamiento constante. La camiseta ajustada no dejaba mucho a la imaginación. Sus abdominales eran firmes, visibles y claramente resultado del esfuerzo. Ella también tenía músculo, claro, pero no tanto como él.
No se exigía al límite como Steven, quien parecía dar el 500% en cada rutina. Connie bajó la mirada mientras lo veía sumido en sus pensamientos, observando el vacío con la mente en otro lugar. Eso era algo que le gustaba de él desde que lo conoció. Siempre estaba pensando, divagando, imaginando. A veces sus ideas eran algo raras, pero muchas resultaban geniales. Varias incluso la habían ayudado a mejorar sus entrenamientos, y gracias a eso tenía una figura que muchas chicas de su edad envidiaban. Los últimos meses habían sido increíblemente satisfactorios. Sus piernas estaban tonificadas, su cuerpo más fuerte, y a menudo entrenaba con Steven de formas poco convencionales. A veces él la llevaba en la espalda mientras corrían casi sobre el agua, usando burbujas en los pies para no hundirse. Steven decía que era para no ser devorado por tiburones, aunque, pensándolo bien, no creía que ningún tiburón fuera capaz de devorarlo. Connie volvió a la realidad sacudiendo la cabeza. Pensar demasiado era algo que se le había pegado de tanto pasar tiempo con Steven. Cada vez que él tenía tiempo libre, la invitaba a entrenar o simplemente a hablar. Y aunque al principio parecía una costumbre curiosa, no era algo malo. Gracias a él ahora tenía más amigos en la escuela, personas que antes intentaban acercarse pero que ella, atrapada en su propia burbuja, nunca dejaba entrar. Como solía decirle Steven, hay que romper la burbuja para dejar entrar la luz. Y tenía razón. Ahora, aunque tenía buenos amigos, ninguno se comparaba con él. ¿Qué pasó?, preguntó Steven después de secarse la mayor parte del sudor, aunque aún quedaba un poco. Connie sonrió y respondió que se tenía que ir, recordándole que él había prometido acompañarla. Por supuesto, dijo Steven mientras caminaba a su lado. Ambos avanzaron hacia la salida en un silencio cómodo. Después de unos segundos Steven, volviendo de sus pensamientos, la miró y dijo que, aunque no quería sonar cursi, realmente agradecía haberla conocido. Se calló unos instantes, mostrando que tenía muchas ideas rondando en la cabeza, y luego sonrió con picardía, puso una mano en el pecho y elevó la barbilla en un gesto exagerado, como si asegurara que conocerse a sí mismo era una bendición. Connie rió a carcajadas y le pidió que se tomara aquello en serio. Él insistió en que lo hacía, con más teatralidad si era posible, y una puerta apareció mientras los dos salían riéndose de las payasadas del otro. Desde afuera la sala estaba vacía. En ese momento la puerta de las gemas se abrió y salieron Connie y Steven. Caminaban al mismo ritmo. Steven le pasó a Connie un bote con agua y se cambió de ropa antes de salir. Ella hizo lo mismo. No le había contado a su madre que entrenaba, aunque imaginaba que su madre no notaría los cambios todavía. Cuando lo haga, pensó Connie, me va a encantar ver su reacción. Tras vestirse miraron al león que acababa de entrar por la puerta. El león los observó como diciendo ¿qué hacen esos chicos? Steven, que no le tenía miedo a nada, le preguntó si los llevaría. El león solo los miró unos segundos, los ignoró y se quedó dormido. Steven, con la mano en alto en gesto algo ridículo como ofreciendo peces, tosió al ser ignorado olímpicamente por León. Connie se rió fuerte al verlo apenado. Steven afirmó que era hora de irse, porque la madre de Connie le daría una paliza si veía que ella no estaba en la calle. Connie asintió y juntos salieron de la casa. La playa estaba algo caótica tras las lluvias. No era imposible pasar, pero sí poco accesible para los autos. Caminaron en silencio hasta que Connie rompió la calma preguntando, casi con curiosidad. ¿Sabes, Steven, esas gemas de las que me hablaste, del 1 al 10, qué tan fuertes son? Dímelo en serio. Steven guardó silencio un momento y luego le respondió preguntando si ella había luchado con él antes. Connie se mostró algo confundida pero asintió. Él comentó, con una risita contenida, que ella le daba palizas. Connie frunció el ceño y le dio un golpe en la nuca, un movimiento aprendido de Garnet y Amatista. Steven gimió y se sobó la cabeza. Ella negó con un resoplido. Steven añadió que, posiblemente, algunas gemas serían como 9 Stevens más. Connie lo miró con cara de ¿en serio? Y él, confundido, repitió que era solo una suposición. Mirando al mar, comentó que las gemas no le contaban mucho sobre su fuerza. Él solo se preparaba para lo peor y entrenaba pensando en alguien que pudiera sobrepasarlo por mucho. Me entrenó para que no me tomen desprevenido, pensó en silencio Steven. Mientras Steven observaba el mar, su rostro se tornó pálido de repente. Sus ojos se abrieron con una mezcla de susto y resignación, y volteó hacia Connie con una sonrisa nerviosa que no lograba disimular su incomodidad. La saludó con una voz temblorosa, fingiendo normalidad.
Connie lo miró extrañada por el cambio repentino en su tono. Él tragó saliva y, sin dejar de sonreír con evidente tensión, le advirtió que no mirara hacia donde él estaba viendo. Le pidió con seriedad que le hiciera caso, que siguiera caminando y no mirara, asegurándole que lo que había visto era prácticamente el diablo en persona. Connie, impulsada por la curiosidad, giró apenas la cabeza y de inmediato se arrepintió. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver a un niño pequeño con una expresión perturbadoramente tranquila, sosteniendo un hacha y un pez que rezaba no fuera un tiburón. Connie apenas pudo pronunciar palabra cuando murmuró con horror, preguntando qué era eso, qué era él. Steven, empapado en sudor frío, respondió que se trataba de cebolla. Lo describió como algo raro, pero no raro en el sentido simpático o divertido, sino raro de una forma inquietante. Ni siquiera las gemas, que venían del espacio, eran tan extrañas como él. Ambos, sin pensarlo dos veces, comenzaron a correr como si su vida dependiera de ello. Cebolla, en cambio, solo los observó en silencio mientras tenía una botella de ketchup en la boca. Luego miró de nuevo al pez, soltó una risita baja y se lo llevó hacia quién sabe dónde, con total tranquilidad. Connie, todavía agitada, intentaba recuperar el aliento cuando ambos llegaron al punto donde la madre de ella debía aparecer. Steven trató de bromear para romper la tensión, diciéndole que al menos ella no tendría que volver a pasar por algo así. Connie asintió, aún con el corazón acelerado, pero en ese momento escucharon el sonido de un automóvil familiar acercándose. El vehículo se detuvo y de él bajó la doctora Priyanka Maheswaran, hablando por teléfono con tono autoritario. Decía que claro que podía hacerlo, que era la mejor doctora del hospital, que lo haría sin dudar, hasta que finalmente colgó el teléfono y alzó la vista, notando a los dos jóvenes frente a ella. Con una ceja levantada, los observó con escepticismo y comentó si acaso estaban haciendo ejercicio. Antes de que Steven dijera alguna ocurrencia, Connie le tapó la boca rápidamente y respondió con una sonrisa nerviosa que sí, un poco. La madre de Connie suspiró, acostumbrada ya a las rarezas de ambos, y le recordó a su hija que debía ir a sus clases y que pronto tendría que cambiarle los lentes. Luego miró a Steven y le preguntó por su madre. Él pensó en responder lo que realmente pasaba, pero solo dijo con calma que su madre estaba en casa arreglando algunas cosas. La doctora asintió con indiferencia, se despidió con un adiós rápido y le pidió a Connie que hiciera lo mismo mientras enviaba mensajes del trabajo. Steven se inclinó un poco hacia Connie y le susurró que debería hablar más con su madre. Ella respondió en voz baja que lo haría en estos días y luego, con una leve sonrisa, se despidió. Ambos se abrazaron brevemente antes de que el auto arrancara y desapareciera por la carretera. El silencio se adueñó del lugar. Steven metió las manos en los bolsillos y notó que aún tenía algo de dinero. Suspiró y murmuró para sí que tenía ganas de pizza. Sin pensarlo mucho, comenzó a caminar hacia la única pizzería de Ciudad Playa, dejando que el sonido del mar acompañara sus pasos. Un sonido de cocción llenó el local. Kiki estaba en el horno con los audífonos puestos, guardando pedidos para muchas casas cercanas. Desde el mostrador se oyó la voz de Nane llamarla. Kiki giró y, con una ceja levantada, respondió. ¿Sí? En el mostrador había una viejita de aspecto acabado que, sin embargo, no parecía de esa edad cuando corría. Que no te engañe su apariencia, es lista y corre como un jovencito, comentó la anciana. ¿Qué pasa, Nane? Preguntó Kiki. Tienes un nuevo pedido, es de tus clientes favoritos, dijo Nane con una sonrisita. Kiki frunció el ceño con confusión al escuchar cliente favorito, hasta que notó el pedido en la bandeja y sonrió. Ah, Steven, dijo animada. Lo de siempre, ¿no? Kiki se puso a preparar la pizza con eficacia, mientras las pizzas salían del horno y se entregaban a clientes y turistas que querían probar sabores distintos. La puerta de Coffee Pizza se abrió y entró alguien que parecía caer bien a todo el mundo. Los turistas incluso sentían una sensación de calma con su presencia. Kiki lo saludó con una sonrisa. Ven para acá, mi niño, dijo Nane desde el mostrador. Steven, el protagonista, sonrió y respondió con un saludo despreocupado. Buenas noches, ¿cómo están? La pizzería está en auge gracias a tus ideas, comentó la señora Nane con gratitud. Steven se rascó la nuca y dijo que hacía lo que podía. Kiki salió de la cocina y abrazó a Steven como a un hermano. Él gimió apretado en el abrazo. Lo estás asfixiando, exclamó Nane con una gota de sudor. No, aguanta, insistió Kiki mientras lo apretaba. Al cabo de unos segundos lo soltó. Steven la miró con cara de casi muero. ¿Qué?
preguntó Kitty, sorprendida. Hace tiempo que no vienes, me sorprende, añadió en tono divertido, tocándose la barbilla. He estado entrenando más, perdona por eso, respondió Steven. Nane despidió a su nieta dándole un pequeño golpe con el bastón en la nuca. ¡Ay!, se quejó Kitty mientras se sobaba. Se te quema la pizza, advirtió Nane, y Kitty corrió hacia el horno a recuperar la bandeja. Adiós, Steven, cuídate, dijo Kitty al despedirse. Él sonrió y miró a Nane, quien ya sostenía su pizza. Toma, hijo, y tienes un descuento por cliente frecuente, dijo la anciana. Steven pagó rápidamente con un descuento de $5 y salió levantando la mano en señal de despedida, con Kitty gritando un hasta luego. Que resonó en la calle. Caminando de regreso a casa, Steven pensó en voz baja sobre sus planes. Veamos, si los recuerdos no me fallan, y ahora estoy un 20% seguro de que algunos sí lo hacen, tengo a una gema obsesionada con mi madre. Si mira el símbolo de mi escudo me va a enfocar solo por eso. Tengo una oportunidad de no sucumbir. Necesitaría atacar a Pelirroth primero, luego intentar apartar a Lápiz y después entrar en combate con Jasper. Tengo una idea que saqué de un manga, Jujutsu Kaisen. La he estado entrenando y ha funcionado en un 60%. Necesito aumentar ese porcentaje. Creo que la única que podría seguirme el ritmo en ese ataque sería Amatista. Aunque Jasper, siendo una Jasper perfecta, tendría desventajas. Una voz en su mente dijo perderías, pero Steven sonrió con autosuficiencia y contestó en silencio yo ganaría, masticando un trozo de pizza. Al llegar a su casa notó que las chicas aún no habían salido. Suspiró. Llevan 3 semanas sin salir, pensó. Los robots llegan y llegan, pero todavía no hemos llegado a la parte de la guardería. El silencio de la noche lo acompañó mientras se metía en la casa, con el sabor de la pizza todavía en la boca y planes de entrenamiento revoloteando en la cabeza. Debería entrenar más. No quería meter a Connie en esta pelea, pero si era posible, en la guardería sí la querría llevar, y aunque no le gustara, sería mejor hacerlo en una fusión de este boie. Mientras comía y se bañaba para quitarse el sudor del entrenamiento, hizo un estiramiento y se acostó, puso música relajante y, con un suspiro, dejó unas partes de pizza para el león antes de quedarse dormido. Entre murmullos soñolientos, alcanzó a decir algo como una Connie, 2 Connies, y pronto se encontró flotando en un sueño lleno de sonrisas mientras comía un pollo asado como los de su vida anterior, disfrutando el momento. ¡Qué rico!, decía mientras lloraba lágrimas varoniles y comía sin parar. Sabía que era un sueño, pero pensaba que era uno hermoso. De repente levantó una mano al aire y gritó entre risas que elegía a León como su Pokémon. Un león amarillo apareció, tan confundido como su versión real. Steven ordenó usar ataque rayo nuclear, pero el león solo lo miró en silencio, ignorándolo igual que siempre. Steven suspiró y miró hacia un lado, buscando alguna interpretación para su iluminación. Murmuró confundido al ver una zona amarilla y rosada. ¿Y esto qué es?, pensó mientras flotaba hacia aquel lugar. Caminó unos pasos hasta que, de repente, cayó al suelo de golpe. ¡Ay!, dijo con una fingida voz de dolor. ¿Quién dijo eso?, resonó una voz gruesa. Respondió confundido, y al mirar hacia arriba, deseó no haber llegado a ese lugar. Fin del capítulo 26.